que es psicólogo, ha escrito un fantástico libro que se llama Psicopatología y Apego, Apego y Psicopatología, perdón. Así que su origen. Y tiene una página en Facebook que a mí me tiene cautivada. Cuéntanos un poquito de ti, Manuel. ¿Cuántos años de profesión tienes? Pues yo estudié primero biología, ¿sabes? Y bueno, estuve trabajando un tiempo, incluso hice un máster de ordenación del territorio en Madrid, en la Universidad de Madrid. Y después, posteriormente, pues tengo una historia vital un poco. Monté un bar, después monté una librería, me arruiné, después tal. Y llevo trabajando de psicólogo unos 10 años. Hice psicología también por las tardes, cuando tenía todos estos negocios. Y llevo trabajando, como he comentado, 10 años. Y lo que a mí me gustó, lo que creo que he cogido de la biología, no es solo la neurobiología, porque, claro, yo sé que los que me seguís me encanta un poco el enfoque neurobiológico de hoy, sino la visión sistémica del ser humano, ¿no? Todo lo que es el ser humano como un sistema, como un cerebro, algo que es neurobiológico, pero también como una mente, como algo que interpreta la realidad, ¿no? Entonces me encanta acceder al ser humano desde muchísimos aspectos, ¿no? Y lo hago de eso, de una manera que intento que sea lo más pedagógica posible. Y el resultado de mi inquietudes fue ese libro, ¿no? Que era como un poco el libro que me hubiera gustado a mí leer cuando yo empecé a trabajar de psicólogo, que yo echaba en falta, ¿no? Un modelo que sea integrador, ¿no? Que englobe diferentes aspectos de la persona, de la realidad, de las terapias, ¿no? Muy interesante. Pero sé que estás dándole vuelta a otro libro también y Sí, demás. lo he escrito, lo que pasa es que lo tiene la editorial y están valorando si lo van a publicar o no. Un libro mucho más personal, con dibujos de una paciente, en fin. Sí. Y además creo que estás centrándose ya en el tema que nos ocupa propiamente, ¿no? Nosotros veníamos hoy aquí a hablar de cómo el abuso sexual, cuando nos llega un paciente con abuso sexual, cómo influye eso en la relación terapéutica. Sí. Y quería preguntarte, para comenzar, ¿no? ¿Cómo es esa persona que llega a nuestra consulta y que ha vivido ese trauma de abuso sexual? ¿Cuál es su demanda? ¿Cuáles son las primeras interacciones? En el libro nuevo, el capítulo se llama cuando el sexo se confunde con el cariño, ¿no? Y me parece que eso es el problema del abuso sexual. Es decir, hay dos tipos de abuso, digamos. Uno es la violación, es una persona, voy por la calle y alguien me agrede sexualmente, y otro que es el abuso sexual que vamos a trabajar aquí hoy, que vamos a hablar hoy, que es esta parte de una persona que yo creía o consideraba que me quería y en realidad lo que hizo fue utilizarme. Y ese es el abuso, la sensación de que me están utilizando, de que soy un objeto, que no merezco amor. Y esto entronca directamente con el apego. Así que cuando el paciente viene a la terapia y se encuentra a un terapeuta, lo que se va a crear una relación muy conflictiva en el sentido de que esa persona viene a ti buscándote ayuda, pero también va a tener mucho miedo a que tú vas a abusar de ella. Yo soy un hombre, ¿vale? No soy una mujer, y esto obviamente también produce muchas cosas en las pacientes que vienen, que la inmensa mayoría abusadas son mujeres. También tengo muchos pacientes hombres abusados, ¿eh? Pero casi siempre la mayoría son mujeres. Pero que el abuso se puede dar de muchas maneras. Se puede dar sexualmente otra vez por parte del terapeuta. Hay muchos terapeutas que tienen relaciones íntimas con sus pacientes y esto está absolutamente prohibido. Pero puede ser también un abuso económico, puede ser un abuso de poder, puede ser un abuso de muchos tipos, ¿no? De abandono. Y eso es porque ese terapeuta etiqueta, ¿vale? Es malo, o porque realmente este tipo de pacientes como que llevan la relación hasta sitios que son muy difíciles y que... Yo soy un hombre, ¿no? Y yo sé que las compañeras psicólogas muchas veces se sienten intimidadas sexualmente por los pacientes. A mí solo me ha ocurrido muy pocas veces. Y he sabido poner límites. No sabría decirte lo que pasa en la cabeza de una persona así. Supongo que de alguna manera te sientes poderoso o sientes que tienes delante una persona vulnerable y supongo que si tú tienes un trabajo personal hecho, pues puedes dejarte llevar, arrastrar, no sé, no saber. Yo tengo una paciente que fue abusada por el psicólogo de su colegio. Fíjate. O sea, que bueno, somos personas y... ¿Puedes contarnos un caso clínico? Porque yo sé que tú trabajas mucho, eres muy didáctico con los ejemplos. ¿Puedes contarnos un caso clínico que un poco ejemplifique lo que es la vivencia de una persona con un abuso sexual? A ver, pues lo que se da es una relación súper extraña, porque una de las cosas que tiene el abuso sexual siempre es que se produce una disociación. Siempre que hay un abuso y una persona ha sido abusada, y esto hay que explicarlo con mucho cuidado, Hay una parte dentro de la persona que ha sido abusada, pero también hay otra parte dentro de la persona que es abusadora.
en el sentido de que es una parte que tiene mucha rabia, mucha agresividad. Y esa rabia puede ir hacia afuera, puede agredir a los demás, pero en el caso de los abusos sexuales, sobre todo en mujeres, casi siempre va hacia adentro. Y esas personas se agreden, se hacen daño, se autolesionan, intentan suicidarse, tienen problemas con la comida, con las relaciones personales y demás. Y cuando vienen a terapia, esas dos partes están ahí. Está la parte que te está diciendo, no me hagas daño, cuídame, rescátame, y la parte que está diciendo como no me fío de ti, no puedo confiar en nadie, no voy a hacer lo que me diga, en fin. Y esta situación se da y la estás viviendo en la terapia constantemente y la estás viendo. Pacientes que te dicen yo no quiero hablar de eso. Y eso por supuesto siempre se respeta, ¿no? Porque es eso, ¿no? Un paciente que tiene esa vivencia generalmente no viene con esa demanda, ¿no? A terapia, ¿o sí? A ver, lo que a mí me he encontrado es que muchísimas veces te vienen con ataques de pánico, o te vienen con autolesiones, o te vienen con insomnio, o te vienen con problemas de pareja, en fin, una demanda infinita. Y hay dos grandes tipos. El que te dice, yo sé de dónde viene todo esto, y te dice, me pasó esto con mi abuelo, con mi padre, con mi hermano, con mi primo. Y el que no te lo cuenta. El que no te lo dice. Y aquí hay dos categorías. Una es, yo sé lo que ocurrió, pero no quiero contarlo, no quiero volver a vivirlo porque esto me hizo mucho daño. Y la otra que son los abusos amnésicos, ¿no? No me acuerdo y eso sale en la terapia. Y esto ocurre a menudo. Yo sé que hay mucha controversia sobre la verdad de los recuerdos, si los terapeutas podemos poner recuerdos falsos en el paciente, pero sí que es cierto que a veces ocurre y que si el terapeuta no es experto y no es muy cuidadoso puede inducir falsos recuerdos en el paciente. Pero yo me he encontrado muchísimas veces personas que empieza a salir el abuso, empieza a salir a medida que la persona siente que tú no le vas a juzgar, que siente que tú le vas a respetar, que siente que tú estás preparado para poder recoger eso que te está contando. Hombre, yo ahora mismo, claro, tengo un bagaje y ya tengo una imagen pública y muchas personas que vienen pues ya saben que yo me dedico a esto y ya te lo vienen contando directamente. Pero cuando yo empecé, la mayoría de las veces surgía en el proceso terapéutico cuando veías tú que empezabas a hablar y una y otra vez ibas todo al mismo sitio, ¿no? Porque lo peor del abuso sexual es estás rompiendo lo que es más importante con la persona, que es su identidad. A nivel psicológico y a nivel físico. Las límites, las fronteras, lo que yo soy. Yo soy una persona que ha sido abusada. Y esto me pone en un peligro de volver a que me abuse. Y en la relación terapéutica, la persona va a estar con mucho miedo de que tú, que estoy poniendo mi confianza en ti, te aproveches de ella para hacerme daño, porque ya otra persona lo hizo. Entonces, es muy complejo. Entonces, como terapeuta, ¿cuál es nuestro mayor riesgo, nuestro mayor problema de caer en una contratransferencia que sea dañina para nuestro paciente? ¿Cómo es esa resonancia? Y una transferencia que sea dañina para nosotros. Para nosotros, también. Por supuesto. Porque nosotros como personas, nosotros vamos a estar con personas que están muy necesitadas de afecto, que probablemente nunca nadie les haya mirado con una mirada de afecto o les haya escuchado. Y eso les provoca ahí una dependencia de nosotros enorme. Y esto va a hacer que ellos nos reclamen. Y que cada vez quizás nos reclamen más de lo que nosotros podemos darle. O que les defraudemos. Porque mientras más nos admire alguien, más probabilidades hay de que después les defraudemos. Mientras más afecto nos tengan, más probabilidades hay de que después sientan rabia. Yo me he traído aquí un folio, no sé si se verá bien, pero que es el triángulo de Hartman, que es un autor, y aquí arriba pone al abusador, ¿no? En lo alto del triángulo. Aquí abajo está la víctima y aquí al otro lado está el rescatador. Entonces, claramente, el rescatador sería el abusador, la víctima es el paciente que viene a la consulta y el rescatador sería el psicólogo. Pero a menudo, muy a menudo, el psicólogo se acaba convirtiendo en otro perpetrador porque no soporta o no puede sostener o no se ve capacitado para poder seguir el proceso terapéutico que la persona necesita, porque se producen muchísimas rupturas en la terapia, abandonos, faltas, demandas insostenibles, y otras veces el que estuvo como rescatador del psicólogo acaba en el papel de víctima, cuando empiezan los WhatsApp a las 2 de la mañana, porque estoy fatal, por favor ven a mi casa, me quiero morir, me voy a intentar suicidar. Y si tú accedes a esas demandas, cada vez va a haber más. Y cada vez el psicólogo se ve más inundado, se ve que cada vez el paciente
forma más parte de su vida hasta que llega un momento que el terapeuta, que tiene que ser una mirada de aceptación, pero también una distancia emocional, se ve totalmente involucrado en el universo de esa persona, ¿no? Es quizá los pacientes que han sufrido este tipo de abusos sexuales son los pacientes quizás más... O sea, que como terapeuta tenemos el riesgo de colocarnos en la esquina del vértice de arriba, que tú hablas como el que va a abusar del que vuelve a abusar del paciente, o que nos podemos poner como víctimas de nuestro paciente. Sí. ¿Y qué salidas tenemos para quedarnos en el paciente? Bueno, la base de una persona que ha sido abusada, ¿cuál es? Que la persona que abusó de ella no se regulaba emocionalmente, bien porque tenía una demanda de poder, o bien una persona que tiene una demanda de afecto que confundió con el sexo, o bien, pues... Entonces, el terapeuta tiene que estar muy regulado, tiene que estar muy en su sitio. Y va a haber mucho altibajo, mucho. Va a haber muchos momentos que nos vamos a acercar a ser perpetradores y muchos momentos que nos vamos a acercar a ser víctimas. Pero siempre tenemos que tener esa visión de ser una figura de apego sólida, segura, que sea capaz de sostener a ese... Como una especie de termostato, ¿no? Claro, nunca vamos a estar a punto. Y a veces necesitamos un compañero que nos ayude, o buscar a alguien que nos haga una supervisión, o poder alejarnos. Yo he metido la pata, me he equivocado muchísimas veces, y he aceptado muchísimas veces. Y bueno, vas aprendiendo, ¿no? Por una paciente que empezó a cancelarme las citas y tal, y cancelármela, y yo me enfadé y dije, mira, si no puedo trabajar, pues ya está, pues ya no voy más, ¿no? Y no le faltaba razón, ¿no? Quizás fui brusco. Pero claro, yo no me di cuenta en ese momento, lo que sentía era, joder, es que me estás haciendo la agenda un desastre. Y no me di cuenta de que nos estábamos acercando al momento que íbamos a hablar del abuso. Y para esa chica, hablar de aquello iba a ser muy doloroso, entonces ella lo estaba retrasando. Y yo no supe gestionarlo bien. Quizá hubiera hecho falta una conversación de, mira, yo sé que esto que estamos acercando no es muy doloroso para ti, pero creo que... Una mirada de comprensión, ¿no? A esas faltas, ¿no? Sí. Esa manera de escapar. Sí, otra paciente, pues, empezó a decirme, Manuel, este fin de semana le estaba gritando a mi abuela, a mi madre, le estaba gritando a mi marido, le estaba gritando a mi hija, le estaba gritando a mi suegra, ¿qué me está pasando? Y misteriosamente se pone mala y ya no vuelve a consulta. Y no trabajamos nada del abuso, solo trabajamos un poquito el autocuidado. Hacerle ver que ella merecía que cuidarse y que no tenía que estar cuidando de todo, ¿no? Pues empezó a salir una rabia infinita que llevaba guardada ahí años, que la asustó, y ahí me abandonó. Y la volvió a cerrar y se fue. Al día de hoy no vuelve. Entonces... Y ahora, con la experiencia que tienes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente? El problema es que te equivocas a lo que hagas, no hay una decisión buena, todas son malas. Si yo le insisto a que vuelva, quizá le esté obligando a hacer algo que no pueda tolerar. Y si no le digo nada y le respeto ese espacio, quizás se sienta abandonada. Es bastante complejo, no sé, no creo que haya una solución buena. Creo que todas son malas. Creo que si la persona vuelve, por supuesto, la consulta va a estar abierta. Y si no vuelve, pues quizá dentro de un tiempo le pueda preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Te ves preparada? Pero claro, es que no hay una solución buena. Como que cuando llegan ese tipo de momentos de verdad en la terapia, como terapeuta tenemos que ser lo más humilde posible y lo más... A mí me gusta la palabra regulado. Pero regulado, ¿qué significa exactamente? Porque... Regulado significa que tus intuiciones vayan acorde a tus acciones. De una forma pausada. Sin correr y sin esconderte. Es difícil de explicar, no lo sé. El que ha trabajado este tipo de cosas sabe de lo que le estoy explicando. El que no lo ha hecho es difícil. Mira, yo tenía una paciente que fue abusada por su padre, no se acordaba bien, pero cuando le venían, trabajamos un poquito con el trauma, aquello era horroroso. A gritar, a llorar. Y me decía, no, me lo estoy inventando. Digo, no sé, si trabaja en el Actor Studio de Nueva York y te han dado 3 Oscars, quizás sí, si no, esto es imposible. Y había ido a la terapeuta mucho tiempo que le había ayudado muchísimo. Y cada vez que hablaba del abuso le decía, esto es una cosa muy, muy peligrosa. Esto lo vamos a guardar en una cajita y no vamos a tocarlo. 10 años de terapia y nunca trabajaron el abuso. Sí, sí. Y ella me decía, Manolo, ¿por qué no quería trabajar el abuso conmigo? Digo, pues no lo sé. Quizás porque no se veía preparada. Quizás porque fue abusada. Muchísimas psicólogos que son abusados y no pueden trabajar el abuso en consulta porque les revierte. Quizás porque se veía no preparada para trabajar algo tan intenso. Y esta mujer vino a algunas consultas más y me decía, es que mi psicóloga, la otra psicóloga, no quiere que venga a verte. Tengo que venir escondida.
no sé, yo no soy nadie para juzgar a esa persona. ¿Vale? Entiendo que habrá algo que le dificulte entrar ahí, ¿no? Entonces, no sé, no creo que haya una receta. Creo que hay que ser honesto con uno mismo y revisarse y pararse y decir, oye, ¿qué estoy sintiendo ahora? Porque a ti que una persona que te está contando, una chica el otro día me decía, Manolo, es que no te quiero contar esto porque eres un hombre. Y no sé si te lo cuento si tú vas a tener fantasías sexuales conmigo. Y, hombre, no lo voy a hacer, pero entiendo perfectamente que puedas tener ese miedo. ¿Sí me explico? Sí, sí. La otra persona puede sentir miedo de que si te lo cuenta, la vas a echar de la consulta, te vas a avergonzar de ello. Es muy complejo. Entonces yo creo que constantemente hay que ser muy honesto con uno mismo y revisar lo que está sintiendo. Y a veces hay que expresarlo y a veces no. Y podemos expresar, por ejemplo, no me siento preparado para trabajar esto contigo. Eso la o persona eso sería un daño. lo va a sentir como un abandono. Siempre que hay un abuso sexual, hay un abuso de abandono. Siempre. Siempre que hay alguien que abusa de otra persona, siempre hay alguien que no hizo nada, o que no lo vio, o que no lo impidió. Siempre. Y en terapia, como he comentado antes, lo peor puede ser que el terapeuta abuse sexualmente de la persona, lo cual ocurre, gracias a Dios. Es un delito. Sí, está penado por la ley. Y lo segundo es que el terapeuta abandone al paciente. Y yo lo he hecho mucho, inconscientemente, no voluntariamente. Pero el miedo que van a tener siempre es que tú me vas a abandonar. Qué responsabilidad, ¿verdad? Mira, yo hago lo que puedo. Y no me exijo más, porque si no me voy a poner en el papel de víctima y no quiero estar ahí. Yo tengo una familia, tengo un trabajo, tengo mis problemas, tengo mi propia trayectoria, mi propia historia, y hago las cosas lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Y llego a donde llego, y me equivoco. Y a veces acierto. Pero lo que no me voy a poner en el papel de puedo con todo. ni de puedo con todo, ni de voy a dejar de hacerlo porque a lo mejor puedo fracasar. Yo creo que hay que dar pasos, hay que ayudar y en la medida que yo pueda lo haré y a veces que no llegaré y otras veces que sí llegaré. Lo que siempre le digo a los pacientes que han sido abusados, siempre, a mí no me interesa lo que ocurrió, eso sería morboso. A mí me interesa ayudarte a que tú puedas vivir con eso. De alguna manera algo que ha sido terrible, consigamos hacer algo bueno. Yo colaboro como voluntario en Redime, en Abasi, que son las asociaciones de abusos sexuales, a las cuales la persona abusada, si aún no ve, les recomiendo que vaya, porque creo que lo que más ayuda a una persona abusada es la mirada incondicional de otra persona. Pero lo que te digo, el terapeuta tiene que ser consciente de sus limitaciones y de sus recursos, y no exigirse ni por encima ni por debajo de lo que pueda. Y si ve que no llega, que a veces ese tiempo que digamos, pues buscar ayuda, buscar. Y estás de acuerdo, Manuel, que una de las claves del éxito de que una persona con abuso sexual supere ese trauma, consiga vivir su vida con seguridad y con tranquilidad, una de esas claves es la relación terapéutica. Por supuesto, porque es lo que me decía una persona, cuando yo no confío en nadie porque iba a confiar en ti. Y yo le dije, tienes razón, la confianza es una cosa que hay que ganarse. Y cuando confías en una sola persona, es mucho más fácil confiar en otras muchas. Y hay que explicarle a esa persona que va a haber gente que te abuse, por supuesto que va a haber gente que te abuse. Yo eso digo a todo el mundo, yo no robo. Yo no soy un ladrón, pero tengo una alarma en mi casa. Porque sé que me pueden robar. Hay que enseñarle dos cosas a esa persona. Que hay personas que merecen la pena y que hay personas que hay que evitar. Y hay que enseñarle a quién puede confiar y a quién tiene que evitar. Lo que comentaba antes, ¿no? Es terrible que te hagan esto. Yo no sé si esto se supera. Yo creo que se puede aprender a vivir con esto. Porque no creo que esto sea una cosa que se cure. Creo que es algo que uno puede incorporar. Pero puede continuar con su vida, ¿no? Sí, no solo eso, sino que puede ayudar a otras personas. Puede sacar algo bueno de eso. Yo tenía una infancia muy traumática, no me abuso sexualmente, pero tenía infancia traumática. Y me ha ayudado a ser mejor terapeuta. Se lo digo a todo el mundo, yo leo muchísimo, pero lo que más me ayuda es mi corazón, lo que yo he vivido. La persona viene y siente que tú les entiendes, no les juzgas, porque claro, tú has estado aquí. Y cuando tú vas a una asociación de abuso y vienen otras personas que han vivido eso, no hace falta que digan nada, simplemente sabes que. Y hablan con una libertad que ni en terapia. O ayudan a otras personas que están en un proceso y estas personas han avanzado. Y lo que más satisfacción da al ser humano, y está estudiado en todos los estudios, es ayudar a otro ser humano. Entonces, se trata de esto que ha ocurrido, eso no podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar cómo lo vivimos. No tengo por qué avergonzarme de lo que me ha ocurrido. El que tiene que avergonzarse es porque lo hizo.
Y claro, uno va por la calle y no para hablar, tal, soy Manuel, me han abusado sexualmente mi padre. Pero si estás en un grupo donde hay una mirada incondicional y otras personas han vivido lo mismo que tú, te van a entender desde el corazón, no desde la intelectualidad, desde el corazón. Con esa persona vas a poder ser tú, sin miedo a que te juzguen, que te rechacen, a que digan, ah, pues tú tuviste que hacer algo, lo provocaste, o te lo estás inventando, o eso es mentira. Qué importante, ¿no? Lo que has dicho de la mirada de incondicionalidad, ¿no? Total. Creo que realmente eso es lo que cura. O sea, bueno, tú no quieres decir cura, pero bueno, lo que anima a volver a confiar en el ser humano, ¿no? Lo que sana. En definitiva. Lo que sana, sí, lo que sana. Después hay muchísimas técnicas que hay que utilizar, con muchísimo trabajo terapéutico que hay que saber manejar. Pero lo que sostiene todo el proceso es, estoy aquí. Y a veces yo no estoy. Porque he tenido una pelea con mi mujer, porque tengo un problema con el banco, porque mi hija está haciendo alguna tratada y no estoy. Y me voy. Pero intento volver. Y a veces, pues me voy definitivamente. Otras veces permanecemos. Porque ya digo, el gran miedo que va a tener la persona abusada es que he confiado en ti. Tú no me has abusado, tú me has ayudado. Y ahora como te suelto en mi vida. Esto es muy duro para este tipo de pacientes. ¿No? Del proceso. Ya. Sí, y desde el primer día estoy trabajando ya la despedida. Porque son personas que cuando se vinculan a alguien, para ellos es como el don más preciado, una cosa que muchas veces no han sentido nunca. Y hay que ayudarles a que puedan saber valerse por sí mismos. Porque si los hago dependientes de mí o de la terapia, estoy cometiendo otro abuso. Y todos los psicólogos tenemos hipotecas, ¿eh? Y queremos pagarla y hacemos bien. Pero también hay que ponerse en ese papel de que hay que ayudar al paciente a que sea libre, a que pueda valerse por sí mismo. Yo le digo a los pacientes que esa niña que ha sido dañada, o ese niño que ha sido dañado, yo que te voy a ayudar a que tú seas la madre o el padre que no tú. No yo. Yo soy como el osito de peluche que le damos a los niños cuando son pequeñitos para que duerman solos y cuando llega la adolescencia sueltan el peluche y se van con el novio o con la novia. Pues yo voy a hacer el mismo papel. Yo soy una figura de apego de transición y yo te voy a ayudar a que seas tú esa figura de apego de esta niña que el Señor no tuvo, porque si no podemos abusar. Qué importante. Es que los seres humanos somos mamíferos y los mamíferos toda su biología se vincula al apego, al grupo. ¿Sí? Y hay momentos que hay que dejarse y esperarte y otros momentos que tienes que acercarte. Pero las personas que han sido abusadas, como explicaba antes, lo que se ha roto es lo más bonito de una persona, lo más preciado, que es su intimidad. Y por tanto, qué difícil va a ser volver a estar en intimidad con otra persona. O consigo mismo. Porque ten en cuenta que esas personas, de esto, como explicaba antes, tienen una parte que está muy dañada, muy dolida, pero otra parte también que está muy a la defensiva. Y las dos están dentro de su cabeza, ¿eh? Piensa que una persona que ha sido abusada, la probabilidad de que vuelva a ser abusada aumenta al doble. Porque se ponen muchas veces en papel situaciones de peligro. Sí. Porque van a buscar a cualquiera que sirva como rescatador. A cualquiera. Y ese cualquiera puede ser una buena persona, que las hay muchas. O puede ser un psicópata. Pues muchas gracias, Manuel. A ti siempre. Por explicarnos tan abiertamente tu forma de pensar y de trabajar con este tema tan sumamente delicado. Uno puede tener 8 licenciaturas, pero lo que una persona que ha sufrido un abuso, del tipo que sea, necesita delante de otro ser humano. 100% de acuerdo.